Iglesia, buenos días. Que Dios me los bendiga. ¿Y qué quiere Dios de nosotros hoy? Que tengamos los oídos abiertos para prestar atención y estar conectados para que la palabra pueda entrar en nuestra vida. Y vamos a dar un tema que se llama la voluntad de Dios. Vamos a Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine, para hacer siempre tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántas veces nos pusieron, cuando eso se decía, o todavía, rezar, vamos a rezar el Padre Nuestro? Pero como era amena una religiosidad, un rezo y no una oración, nunca hicimos la voluntad de Dios. Crecimos, fuimos a embriagarnos, mentira, tantas cosas que son obras de la carne, hicimos hasta que nos arrepentimos de verdad. Y hoy sí hacemos la voluntad de Dios porque estamos siguiendo a Jesucristo, que vino a hacer la voluntad de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda para esto. ¿Debes hacerse la voluntad de Dios? Claro. ¿Y cómo lo hacemos? Dándole gracias en todo. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Será que tú le das gracias cuando estás pasando por dificultades? Cuando las cosas no te salen bien. Porque yo lo puedo hablar. El problema es que lo aplique. Y eso es lo que debemos de acostumbrarnos todos de hoy en adelante, a darle gracias a Dios cualquiera sea la situación, porque si no, nunca vamos a aprender lo que la palabra nos está diciendo hoy, que es darle gracias en todo a Él. Entonces mire que la palabra griega de selema es voluntad, agradar. En español, voluntad es facultad o potencia para hacer una cosa. Si no hay voluntad, las cosas no quedan bien. Todo lo debemos de hacer en la voluntad para agradar a Dios y para agradar también a tu prójimo. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Y por eso nos dejó el ejemplo de la oveja que se descarría o que se va. La voluntad de Dios es que retorne, que la busquemos, pero que sea una oveja. Porque muchas veces confunden la cabra con la oveja. Entonces mire que dice aquí en Mateo 18, vamos a leerla del 10 al 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque digo que si sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Una parábola que pone Cristo aquí. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más que por aquellas que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad de Dios es que nadie se pierda,
que todos procedamos a un arrepentimiento verdadero y no volvamos nunca atrás. Estábamos como ovejas perdidas, descarriadas, y un día aceptamos el llamado de Jesús y aquí estamos hoy, dándole la gloria y la honra a Él. Cristo, la voluntad del Padre. Sabía que el hombre por sí solo no se salva. Tuvo que hacerse el verbo carne, que se llama Hijo, y venir a salvarnos. Y esa es la voluntad de Dios, que todos procedamos a un arrepentimiento aceptando al que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Él. No es María, no es Pedro, no es el apóstol, no es el pastor. Nadie te va a salvar sino Cristo, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario, el que murió y resucitó y está a la diestra del Padre para venir por segunda vez en las nubes, y no va a pisar esta tierra, a rescatar todos aquellos que lo esperamos y lo amamos y hemos hecho este arrepentimiento verdadero de Jesucristo, creer en Él. Entonces mire lo que dice Hebreos 10, 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Está diciendo Jesucristo lo que está escrito de Él en el Salmo 46, el 8, lo encuentra usted, donde está diciendo: escrito está de mí. Diciendo: primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ese era el primer pacto. Fue abrogado para que entrara la gracia por medio de Jesucristo. Todavía hay personas que viven bajo el viejo pacto, haciendo las obras rituales, porque para ellos Cristo no ha venido y para otros no murió en la cruz ni resucitó. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén, gloria a Dios. ¿Qué hace usted guardando todos los años? Lo mismo. Rituales. La muerte de Cristo. Semana Santa. Días, meses, años y tiempo que se vuelven, son dioses que no sirven de nada y no vencen los apetitos de la carne. Escuche la palabra o léala, pero grábela, memorícela pidiéndole al Espíritu Santo, que es el que nos puede ayudar aquí, que Él es el que está con cada uno de nosotros, porque somos templo de Él. Mire que en Gálatas 1, 4 al 5, mire lo que nos dice aquí. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, Jesucristo, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces nuestro Padre Celestial le plació enviar a su Hijo, y el Hijo clamó al Padre y rogó y nos mandó al Consolador, que es el Espíritu Santo. Misterios, sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu, un solo Dios verdadero. Pero se hizo carne, y todos aquellos que ignoran esta verdad son doctrinas de hombres que no han entendido la verdad de la palabra. 3 manifestaciones de Dios siendo un Dios único.
verdadero. Y usted, cuerpo, alma y espíritu, porque somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, si usted no entiende lo que dice la palabra, hoy la está entendiendo. Primera de Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Todo el que le diga Jesús solo, Jehová solo, Espíritu Santo solo, está equivocado. Usted tiene que siempre decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Porque todo lo pedimos en el nombre de Jesús, y todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, de acuerdo a la voluntad de Dios, se nos dará si obedecemos lo que estamos pidiéndole y vaya de acuerdo a la voluntad de Él. Entonces, queremos ser hermanos de Cristo. ¿Qué debemos de hacer? Que es lo que muchos no entienden. Y todos dicen, ¿somos hijos de Dios? No, criatura. Uno se hace hijo de Dios cuando acepta y recibe a Jesucristo en su corazón. ¿Cómo hace usted para saberlo? Leyendo la Biblia. Ella se suma, la suma de la palabra es la verdad. Y mira lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces Jesucristo es la luz, el camino, la vida. Entonces el Verbo se hizo carne. ¿Y por qué todas las cosas por Él fueron hechas? Porque Dios dijo, hágase la luz. Ahí estaba el Verbo, la palabra. Y esa palabra fue humanizada. Y es el Hijo de Dios hecho carne. Siendo Dios resplandor de Él, de su sustancia. Entonces, si usted quiere ser hermano de Cristo, mire lo que dice aquí mismo el primer capítulo de Juan. El primer capítulo de Juan dice 12 al 13. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está la voluntad. ¿Lo crees? Si no lo crees, porque no crees la Biblia. Entonces, ¿cuál es el Dios que tú crees? Que ignoras la palabra y quieres hacer la doctrina como tú quieres. Entonces vamos a ver lo que nos dice Mateo 12, 46 al 50. La madre y los hermanos de Jesús, no como dicen muchos, que nada más tuvo a Jesús, María. Dice, el unigénito del Padre y el primogénito de María es Jesús. Mateo 12, 46 al 50. Mientras Él, o sea Jesucristo, aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, o sea Jesús, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Tiene hermanas también, tenía hermanas. Y hoy somos hermanos de Jesucristo, menores, engendrados por el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Porque yo creí fue por medio de la Biblia y usted también.
porque usted no le han predicado con otro libro, a menos que sea una falsa doctrina, que tenga otros libros. Entonces son la Biblia más otros libros no es la doctrina. Tenemos que ser bibliocéntrico, teocéntrico, cristocéntrico. Esa es la verdadera doctrina. Solo fe, solo gracia, solo escritura y este Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la doctrina verdadera. Créala y sígala. Entonces Jesús extendió la mano hacia sus discípulos y dijo: mis hermanos, madre y hermanas son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Te has preguntado, tú haces la voluntad de Dios? ¿Cuándo la haces? Cuando tú crees en Jesucristo. Vive bajo el poder del Espíritu Santo haciendo la voluntad de Dios. Entonces, creer en su Hijo es la voluntad de Dios para con nosotros. No es un hombre, no es que usted tenga pastolatría, apostolitis, no. Es que usted crea en Jesucristo. Vamos a lo que nos dice Juan 6:37 al 40. Jesús, el pan de vida, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree, ese es el requisito. Usted lo puede ver, pero no creer. Y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Quieres vida eterna? Busca a Jesús. No es un hombre diferente al que sea Jesús que te va a salvar. No es una doctrina y te apropies de ella y digas: yo tengo la verdad, porque mire dónde está escuchando la verdad. La verdad de todo es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por medio de Él hizo todo. Dios dijo: hágase la luz, ahí estaba el verbo. Y ese verbo se humanizó y se hizo carne. Y toda doctrina que ignore que Jesucristo vino en carne es del anticristo. Toda. El otro dice que el ángel Gabriel, el otro dice que el ángel Moroni, y todos aquellos que estén buscando otros salvadores o salvadoras se perdieron. Arrepiéntete y ven a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo la comprobamos esa voluntad? Cuando nos apartamos del pecado, porque usted lo puede confesar, mas no apartarse. Y vamos a Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, se burlan, mas entre los rectos hay buena voluntad. ¿Sabe qué decía yo cuando estaba sin Cristo? Mentira que uno va a resucitar y el que se murió se fregó. Gózate, diviértate, bebe, mujeré, porque eso es lo único que te vas a llevar. Un candelazo te puede llevar en el infierno si no te arrepientes. Y deja de hacer lo que estabas haciendo, que va en contra de la voluntad de Dios. Porque mire lo que dice Proverbio 28:13. Hay mucha gente arrepentidas pero no convertidas, porque no se han apartado del pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué hago con confesar un pecado hoy y mañana hacerlo otra vez? Cuando viene a ver, estás encallecido, porque ya te vuelves practicante de lo que tú conoces que es pecado. Entonces, todo el que practica el pecado, su padre es el diablo. Primera de Juan 3:8. Entonces hay que arrepentirse
Dejar de hacer lo que usted sabe que es pecado ya. ¿Para qué va a volver a caer en lo mismo? Entonces, apartarnos del pecado. Tenemos un abogado que se llama Jesús, que los confiesa y nos perdona, y Él es intermediario, intercesor entre el Padre y nosotros. Entonces ahí lo comprobamos cuando nos apartamos. El pecado de idolatría, ya no andamos cargando imágenes. El pecado de fornicación, nos casamos. Pecados que se hacen dentro del cuerpo. Hay un arrepentimiento verdadero, pero ya usted no lo vuelve a hacer más. Renovar el entendimiento. Qué buena enseñanza nos da el Señor aquí. Romanos 12:12. Si usted no hace eso, nunca va a conocer la voluntad de Dios. Va a estar peleando contra usted mismo. Deberes cristianos. Para tener derecho hay que cumplir deberes. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si usted supiera quién es el que entenebrece el entendimiento, mira lo que dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, y dice renovado, apartado de este siglo malo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás se encarga de eso. Por eso aquí está diciendo, no os conforméis a este siglo. El Dios de este siglo siempre te va a decir este siglo. Si pasa este siglo, vuelve y te vuelve a decir la Biblia este siglo. Crea la palabra, creer y obedecerla. Mire qué es lo que está ciego hoy en día, que yo lo tuve mucho tiempo, y lee la Biblia uno y no la entiende. Tiene que arrepentirse, aceptar a Cristo y volverse templo del Espíritu Santo. Efesios 1:18, hay que orar mucho por eso. Dice aquí la bendita palabra, el espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, no de papel, no de yeso, no de mármol, santos de carne y hueso. Somos aquellos que hemos creído verdaderamente la bendita palabra de Dios y seguimos a Jesucristo y somos templo del Espíritu Santo. Esa es la doctrina correcta. Entonces, ¿cómo la comprobamos en nuestra vida? Esa voluntad de Dios, apartándonos del pecado, que ya sabemos que es pecado, que ya lo practicábamos. O sea, yo practicaba la fornicación, viviendo en unión libre. ¿Qué me tocó hacer? Casarme, bautizarme, creyendo la palabra. Entonces, ¿qué debo de hacer? Apartarme del pecado, confesarlo y apartarme. Convertirme y arrepentirme. Arrepentidos y convertidos. Dos cosas que hay que hacer. Renovar el entendimiento que estaba ciego por culpa del diablo, al cual reprendemos en el nombre de Jesús, la carne o el mundo. Entonces hay lo que llama renovación. Por eso este pacto dice el pacto renovado. Renovó el primer pacto, no funcionó, que era la ley. Vino el pacto renovado, que es Cristo, con una sola ofrenda. Nos hizo santos para siempre a los que hemos creído verdaderamente y no volveremos atrás. Tercero, huyendo de la fornicación. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. La vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, no le habla al mundo, a ti y a mí.
Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conducirlos y agradar a Dios, así también más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, tanto espiritual como física, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Personas que llevan 10 y 15 años en unión libre, porque le cepillan el pecado, no le dicen la verdad, ¿ya? En santidad y honor. ¿Qué haces maltratando la esposa que el Señor te regaló? La que te convirtió, la que tienes ahora, siendo cristiano y todavía vives peleando y pidiendo divorcio. Es hasta que la muerte te separe. Dice que cada uno, personalmente cada uno de vosotros, o sea de ustedes, sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Éramos gentiles, ahora somos la iglesia de Cristo. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu, o su Espíritu Santo. ¿Cómo lo compruebas tú hoy? Huyendo de la idolatría espiritual y física, no creyendo en otros dioses, porque eso se llama fornicación espiritual. ¿Y cómo nos damos cuenta? En 1 de Corintios 6:18, para que vea que usted está en un pecado grave. Si usted está metido en la iglesia y todavía está dudando que debe de casarse, bautizarse para pertenecer al pueblo de Dios. Dice 1 Corintios 6:18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿a dónde habita Él? Ya no habita en tabernáculos. Habita en cada uno de los creyentes verdaderos. Porque hay creyentes falsos, creen en otros dioses, creen en otros salvadores, creen en el único Salvador que se llama Jesús de Nazaret. Y el Espíritu Santo que vive en ti, que es el Consolador, el que nos muestra el camino de la verdad. Y la palabra es el Espíritu, es la semilla, es el fuego, pero también es el martillo que nos da duro para que nos compongamos. ¿Cómo la comprobamos la voluntad de Dios? Apartándonos del pecado, renovando el entendimiento y no amoldándonos a este siglo, porque el diablo ha entenebrecido la mente de los incrédulos. Huyendo de la fornicación, casándote. Y cuarto, creyendo la verdad. Vamos a Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Ve que somos nuevas criaturas. Si no aceptamos a Cristo, seguimos siendo viejas criaturas. Vivimos en la carne, haciendo la voluntad de la carne. Pero como el dicho es que todos somos hijos de Dios. Jesús nunca dijo, vayan y busquen los hijos de Dios y predíquenle. Vaya y busquen toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿A dónde encuentra usted eso? Vamos a Marcos 16,
16, para ver si dice, vayan y busquen a todos los hijos y predíquenles la palabra. Mira lo que dice. Vamos a leerlo del 15, Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y mire lo que nos dice Juan 3:18. El que en él se refiere a Cristo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice primogénito para María, unigénito para Dios, único. Y venimos nosotros ahora adoptados cuando recibimos y aceptamos a Cristo en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y pasamos a ser la segunda cosecha de los que hemos aceptado la voluntad de Dios. Mire que el Salmo 103, 21. Bendecí a Jehová, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Si el ministro no hace la voluntad llevando a los gobiernos, al pueblo o a lo que le manda hacer el presidente, lo echa. Y somos ministros de Cristo, haga la voluntad de Jesucristo, de lo que nos pide el Padre, que hagamos la voluntad de su Hijo. Entonces, si somos ministros del reino de los cielos, aquí en la tierra también hay ministros, pero el que no hace la voluntad o ejerce su trabajo lo echan. Así va a pasar con muchos. Aceptaron, recibieron por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Otros por el amor a la riqueza. Otros estaban en el camino, nunca lo aceptaron, nunca entraron, se quedaron en la orilla. La parábola del sembrador tiene 4 tierras. Y hay una tierra que oye esta palabra, la retiene y da fruto. Pero hay 3 que no van a dar fruto y están dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo la comprobamos la voluntad de Dios? Apartándonos del pecado, renovar el entendimiento y no estar amoldado a este siglo, huyendo de la fornicación, casándote y quitando toda fornicación espiritual de idolatría y creyendo la verdad. Entonces, ¿qué hace la voluntad de Dios en ti y en mí? Acrecentar nuestro poder. Salmo 89, 17. Porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Entonces, el evangelio es poder de Dios para el que crea. Y el justo por fe vivirá. Romanos capítulo 1, 16 al 17. Lo vas a encontrar. El evangelio es poder de Dios y el reino de Dios es poder, no de tanta palabrería. Hay muchos charlatanes, pero no hay poder, ni siquiera para obedecer. ¿Sabe por qué? Porque Él de su voluntad nos llamó, estando perdidos en este mundo. Vamos a ver lo que dice la palabra a través de Pablo a la iglesia que estaba en Corinto. Y vamos a Primera de Corintios 1, 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. No fue por la voluntad de nadie. A pesar de lo que andaba Pablo en el judaísmo, y así pasó contigo, andaban en una religión y conmigo, y nos llamó a que hagamos su voluntad. Pero tenemos que dejar lo que hacíamos en la carne, que estaba a la voluntad y a nuestra propia opinión, o a la opinión de un hombre que te hacía seguir por donde no era. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que
en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nunca se separó, y hoy en día las doctrinas falsas lo han separado. Jesús solo, el Padre solo, el Espíritu Santo solo, y aquí nos está diciendo otra cosa. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Verbo se hizo carne y volvió a donde estaba. Entonces, ¿qué era el Verbo? Lo que Dios dijo, hágase. Ahí estaba el Verbo, que es Cristo, la palabra humanizada. Y es la que muchos no quieren creer. Entonces, escuche la palabra. ¿Qué hace su voluntad? Nos hace acrecentar el poder. Y está firme en el llamado que nos hizo. Entonces, el llamado de Dios es irrevocable para los que hayan creído verdaderamente. El llamado a Israel es irrevocable. Pero eso no quiere decir que todos los israelitas se van a salvar. Ni que todos los gentiles se van a salvar. Es todo aquel que cree verdaderamente y se mantiene en lo que ha creído, porque muchos se van ahí atrás. Demas duró tanto tiempo con Pablo y no lo abandonó por el mundo. ¿Cuántos han durado 20 años hoy en día están en el mundo? Pero un verdadero hijo o hija de Dios se va a mantener firme hasta el final. Venga lo que venga y pase lo que pase. Entonces hay algún interrogante. ¿Para qué pedirla? ¿Sabe para qué pedimos la voluntad? Señor, ¿vas a hacer un viaje? Señor, si es tu voluntad de que yo vaya, envíame. Si no es la voluntad de Dios, no vas. O no haces lo que tú quieres. Y eso le pasa mucho. Y mira lo que dice la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 9 al 10. Deseo de Pablo de visitar a Roma, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hay que orar, poner todo lo que vamos a hacer primeramente en manos de Dios, que se haga la voluntad de Él, porque si no, no funciona. Y mira lo que dice el Salmo 69, 13. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. No hay cristianismo sin oración y no hay relación con Dios si no hay oración. Hay gente que dice, Señor, me voy. Ni siquiera oró, nada más que lo dijo. Eso no es oración. Eso es un dicho, pero no hay hecho. Primero hay que orar y esperar la buena voluntad de Él. Porque te puede decir no, sí o espere. Para viajar, para servir. Efesios 6, 5 al 8. Dice la bendita, poderosa palabra de Dios. Siervo, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Ahí está comparando, un símil, compara. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Cómo debemos servir? No sirviendo al ojo ni a los hombres, sino a Cristo.
Porque me dice el versículo 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Deje ya los estratos, las categorías, o porque este tiene dinero, o es el empresario, o es el rico, y aquel lo tira allá atrás porque no tiene lujosas cosas. No haga acepción de personas. Todos cabemos, y para toda la salvación, sea rico, sea pobre. Amémonos y hagamos su voluntad. No tenga preferencia con nadie. No tenga parcialidad. Amémonos. No por lo que tienen, sino por lo que son para Dios cada uno de nosotros, los santos y las santas que hemos recibido a Cristo. No se engañe a sí mismo. Salmo 143, 10. Dice la bendita palabra de Dios: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Título personal de todos nosotros. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Eso es lo que debemos de orar y pedirle todos los días. Para servir, para hacer un viaje, para lo que usted vaya a hacer, para hacer el bien. Primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Y por qué me pasa a mí ahora que soy cristiano? Porque esa es la voluntad de Dios para probarte y para que vayas creciendo y dependas de Él. Porque Él es el que da la vida, la quita. Él es el que nos hace nacer y nos hace morir. Él es el dueño de todo. Primero que dice Romanos 12, del 20 al 21, para que vea que esta es la voluntad de Él, no la tuya ni la mía. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. No dice dale un escorpión, un veneno. Y si tuviere sed, dale de beber algo que le haga daño. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la voluntad de Él. Que amemos a los enemigos, les sirvamos. Y tanto que nos enseñaron a hacer el Padre Nuestro y nunca como que aprendimos esto. Que hay que hacer la voluntad de Él, del que está en el cielo y del que vino a la tierra y murió y resucitó y viene por segunda vez a buscar un pueblo que lo ama, que lo espera en santidad. No es hacer yo mi voluntad, es hacer el bien aunque me paguen mal. No cansarme de hacer el bien, que a su debido tiempo cosechamos. ¿Para qué pedirla? Para viajar, para servir a los demás, para hacer el bien y no el mal, para vivir mejor. Primera de Pedro 4, del 1 al 5. Buenos administradores de la gracia de Dios. Primera de Pedro 4, del 1 al 5. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, en la carne se humanizó, se hizo carne y habitó, murió y resucitó y viene por segunda vez a buscar a su pueblo, su iglesia. Vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para eso es que vienen los sufrimientos, las cosas, pero en la carne. Para ser salvo, tenemos que pasar imitar a Cristo, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías,
disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. A Jesucristo. Él va a venir a juzgar a los vivos, y al que esté muerto también se va a levantar de primero. Y si estamos vivos nos transformará. Y si hemos muerto resucitaremos de primero, porque hemos creído en su palabra. ¿Para qué pedirla? Para vivir una vida mejor, administrando bien la gracia de Dios. ¿Para qué? Para pedir. Hay gente que quiere doblarle el brazo a Dios para que le dé lo que ellos pidan. Y lo que piden no va de acuerdo a la voluntad de Él. No te va a llegar nunca. Mira lo que dice Primera de Juan 5, 14 al 15. El conocimiento de la vida eterna. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Jesucristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Yo no creo que la voluntad de Dios en una petición que tú le hagas, si Él repudia el divorcio, te vaya a complacer diciéndote que tú quieres divorciarte con la mujer que Él te dio, con tu hermana en Cristo. Yo no creo que la voluntad de Dios sea oírte en tus caprichos, pero ni que oye a todo mundo. Mira lo que dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Está diciendo Cristo, porque esto se refiere y nos está diciendo a nosotros. Síguelo, imitémoslo. Entonces usted dice, no, pero es que Dios oye a todo mundo. Mientras tú no quites estos pecados, puedes orar, y te lo voy a probar. Vamos a ver lo que nos dice Juan 9:31. Por eso tenemos que limpiarnos para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, cuando nos renovamos de esta mente carnal y pasamos a la mente de Cristo, la mente espiritual. Mira lo que dice Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y hace su voluntad, a ese oye. ¿Estás orando y va de acuerdo a lo que tú estás pidiendo a la voluntad de Dios? Pero ¿a cuál Dios? El diablo también te engaña. Y tú puedes decir que es Dios. Yo de pronto, muchas veces, lo hice. Estaba borracho y estaba diciendo, gracias a Dios que me envió esta plata para beber. Gracias a Dios que nadie me vio. Y de pronto, con la mujer ajena, en la infidelidad. Esa no es la voluntad de Dios, del Dios verdadero. Esa es la voluntad del Dios falso, que se llama Satanás. Porque esto está muy claro aquí. Mire lo que dice Santiago 4, el versículo 3. La amistad con el mundo. Pedís y no recibí, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Padre, envíame esto. ¿Cuál Padre? ¿Será que viene de Dios? No. ¿Estamos bajo nuestra propia voluntad? ¿O estamos haciendo la voluntad del Dios a través de su Hijo Jesucristo? Y concluimos. Vamos a Isaías 58, 13 al 14. Observancia del día de reposo para el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros?
Si retrajere del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, y hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Yo no puedo ir a hacer en mi voluntad o cogerle y torcerle el brazo a Dios para que me dé lo que yo quiera. Si lo que yo pido va de acuerdo a la voluntad de Dios, te lo concede o me lo concede. Entonces hay unas peticiones que ni siquiera pasan del techo, porque es para gastártelos en tus deleites. Y por eso hay mucha gente que pide, recibe, pero no tiene gozo, porque tiene un vacío existencial que solo lo llena Dios, no lo llena el dinero, no lo llenan los deleites, no lo llena las mujeres, ni a Salomón, que fueron 1000, y tantas riquezas, cantores y cantoras, propiedades, y terminó diciendo que todo vanidad de vanidades es vanidad, dijo el predicador. Entonces no póngase a hacer cosas para decir en el nombre de Dios y buscando tu voluntad. No le pida cosas a Dios que están por fuera de su voluntad. Pida lo que esté de acuerdo a la voluntad de Él. Y espere. Porque Mateo 26, 42 es lo que nos dice. Otra vez fue y oró por segunda vez Jesucristo, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. A este es el que tenemos que imitar, orando. Señor Padre, en el nombre de Jesús, con la ayuda de tu Santo Espíritu, si es tu voluntad que esto se me dé, o que yo haga este viaje, o que yo sirva, o que yo haga el bien hasta mi propio enemigo, para vivir mejor, para que lo que yo pida pueda llegar, cualquier petición bajo tu voluntad, que se haga. Creo que fue muy hermoso este tema, pero más hermoso es que tú lo pongas en tu corazón para que lo puedas practicar y conozcas la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Dios me los bendiga grandemente en Cristo Jesús y que el Santo Espíritu de Dios nos ayude a todos a hacer la voluntad de Él. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos. Enseña a hacer tu voluntad, porque sin tu voluntad no recibiremos nada. Y si recibimos cosas que no estén de acuerdo a tu voluntad, puede ser por engaño del padre de la mentira. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a todo ponerlo en tu presencia, a orar primeramente y esperar. Te alabamos y te glorificamos y te pedimos perdón de todo pecado de pensamiento, de palabra, de omisión, de comisión, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hicimos. Perdónanos y enséñanos cada día más a hacer tu voluntad. Señor, te damos gracias y ponemos las autoridades, el cuerpo médico, los enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas, a los enemigos, aquellos que nos ultrajan, los bendecimos en el nombre de Jesús y ponemos todo en tu presencia, la familia espiritual alrededor del mundo. Oramos por todos aquellos que están sufriendo las violencias de este mundo, Señor, para que tengas misericordia y compasión de ellos. También te ponemos, Señor, a todos aquellos que están siguiendo el camino del mal y puedan ser traídos a la voluntad tuya, Señor, para que hagan el bien. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Ponemos nuestra familia en carne para que muchos conozcan la voluntad de Dios y se aparten de tanto pecado. Gracias, Señor, por todo. Adorado y glorificado
eres tú, Señor, por tu pueblo, que te ama y hace la voluntad tuya. Gracias por todo. Te amamos, te adoramos y te glorificamos y ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Salvador Jesucristo, que vino a hacer la voluntad del Padre. Amén y amén.